El ajedrez, conocido como el juego de los reyes, se ha jugado durante siglos y ha cautivado a la gente con sus desafíos estratégicos y profundidad intelectual a lo largo de la historia. El título del mejor jugador de ajedrez ha sido ostentado por varios grandes maestros, cada uno mostrando sus habilidades y experiencia únicas, pero en los últimos años, ha surgido un nuevo contendiente para reclamar el título: la inteligencia artificial. El auge de la IA en el ajedrez ha cambiado las reglas del juego. Los algoritmos de inteligencia artificial, impulsados por técnicas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, han revolucionado la forma en que se juega, analiza y estudia el ajedrez. Los programas informáticos, como AlphaZero y Stockfish, han alcanzado niveles de rendimiento sin precedentes, superando incluso a los más grandes ajedrecistas humanos. Uno de los momentos emblemáticos en la intersección de la IA y el ajedrez fue cuando Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1997. Era la primera vez que una computadora derrotaba a un campeón mundial reinante en una partida de 6 juegos. Este momento decisivo marcó un cambio en la percepción de las capacidades de la IA en el ámbito del ajedrez. La victoria de Deep Blue fue un testimonio de la potencia de cálculo en bruto y los algoritmos avanzados utilizados por los sistemas de IA. Señaló el comienzo de una nueva era, donde las máquinas se estaban convirtiendo en oponentes cada vez más formidables en el mundo del ajedrez. Desde entonces, la IA ha seguido evolucionando y mejorando, dejando su huella en el mundo del ajedrez. Una de las ventajas clave de la IA en el ajedrez es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos del juego y explorar innumerables posibilidades en un corto periodo de tiempo. Mientras que los jugadores humanos confían en su intuición y experiencia, los algoritmos de IA son capaces de calcular movimientos y evaluar posiciones con una velocidad y precisión inigualables. La fuerza de la IA en el ajedrez radica en su capacidad para evaluar posiciones objetivamente. A diferencia de los humanos, la IA no sucumbe a las emociones o presiones psicológicas, lo que le permite tomar decisiones óptimas basadas únicamente en el análisis del estado del juego. Esta imparcialidad le da a la IA una ventaja para encontrar los mejores movimientos y explotar las debilidades de los oponentes. El desarrollo de motores de ajedrez de IA también ha tenido un profundo impacto en la estrategia y teoría del ajedrez. Los programas informáticos han descubierto movimientos de apertura novedosos y líneas de juego poco convencionales que han desafiado la sabiduría tradicional. Los jugadores humanos se han inspirado en estas estrategias generadas por IA y las han incorporado a su propio juego. Otro aspecto importante de la IA en el ajedrez es su papel en la educación y el entrenamiento del ajedrez. Los motores de ajedrez de IA se han convertido en herramientas invaluables para jugadores de todos los niveles, proporcionando análisis, retroalimentación y oportunidades de mejora, ya sea ayudando a los principiantes a aprender lo básico o ayudando a los grandes maestros a refinar sus tácticas. La IA se ha convertido en un compañero indispensable para los entusiastas del ajedrez. La influencia de la IA en el ajedrez se extiende más allá del juego competitivo. La IA ha provocado un resurgimiento del interés en el juego, atrayendo nuevos jugadores y encendiendo una nueva emoción. Las plataformas en línea y las aplicaciones móviles permiten a los jugadores participar en partidas virtuales contra oponentes de la IA, proporcionando experiencias de juego accesibles y desafiantes. Además, la IA ha jugado un papel crucial en el desarrollo de robots que juegan ajedrez. Estos sistemas robóticos integran algoritmos avanzados de IA con mecanismos físicos para recrear la experiencia de jugar contra un oponente humano. Los robots de ajedrez se han convertido en atracciones populares en las exhibiciones y han traspasado los límites de la interacción hombre-máquina. Es importante, sin embargo, reconocer los límites de la IA en el ajedrez. Si bien los algoritmos de IA han logrado un rendimiento notable, todavía se basan en la potencia computacional y la programación. Los aspectos creativos e intuitivos del ajedrez, que han hecho que el juego sea tan cautivador durante siglos, no son fácilmente replicados por las máquinas. La IA puede analizar posiciones y calcular movimientos con la velocidad del rayo, pero carece de la capacidad de comprender verdaderamente el significado más profundo y la belleza de un juego de ajedrez. Apreciar el arte y la complejidad del ajedrez es una experiencia claramente humana que no puede ser completamente reemplazada por la IA. A pesar de estas limitaciones, el impacto de la IA en el mundo del ajedrez no se puede ignorar. El ascenso de los jugadores de ajedrez de IA ha empujado a los jugadores humanos a nuevas alturas, con grandes maestros adaptando sus estrategias y técnicas para seguir el ritmo de las máquinas en constante avance. La competencia entre jugadores humanos y de IA ha elevado el deporte y ha ampliado los límites de lo que es posible. El juego de ajedrez. La revolución de la IA en el ajedrez está lejos de terminar. A medida que la tecnología continúa avanzando, nuevos avances e innovaciones están preparados para remodelar el juego aún más, ya sea a través de algoritmos mejorados, hardware más poderoso o nuevos enfoques para el aprendizaje automático. La IA continuará superando los límites de lo que se puede lograr en el ámbito del ajedrez.
El futuro del ajedrez está marcado por una simbiosis fascinante entre la inteligencia humana y la artificial. La interacción entre la intuición, la creatividad y la destreza analítica dará forma a las estrategias y resultados de los futuros juegos de ajedrez. La búsqueda en curso para determinar el mejor jugador de ajedrez siempre estará respaldada por las contribuciones de los jugadores tanto humanos como de IA. El atractivo y la fascinación de los torneos de ajedrez siguen atrayendo a jugadores y espectadores de todo el mundo. Estos eventos no son solo muestras de habilidad y estrategia, sino también oportunidades para que los entusiastas del ajedrez se sumerjan en la atmósfera competitiva y sean testigos de la brillantez tanto de los jugadores humanos como de IA. En el ámbito del ajedrez competitivo, la batalla entre jugadores humanos y oponentes de IA se ha convertido en un espectáculo cautivador. Los espectadores observan con entusiasmo cómo los grandes maestros enfrentan su ingenio contra motores de ajedrez de IA de vanguardia en partidas intensas y muy disputadas. Cada movimiento es examinado, analizado y recibido con anticipación. El tablero de ajedrez en sí se convierte en un campo de batalla metafórico, donde el ingenio humano y el poder computacional de la IA chocan. Los grandes maestros confían en sus años de experiencia, la comprensión profunda de varias estrategias y la capacidad de pensar varios movimientos por delante. Por otro lado, los jugadores de IA calculan incansablemente numerosas posibilidades, buscando el movimiento óptimo para burlar a sus homólogos humanos. El tic-tac del reloj de ajedrez crea una sensación de urgencia, lo que aumenta la tensión a medida que los jugadores se abren camino a través de posiciones complejas. Cada movimiento lleva peso, y el destino del juego pende en la balanza. Los jugadores, ya sean humanos o IA, son impulsados por un fuego interior para salir victoriosos y reclamar su lugar en la historia del ajedrez. A medida que avanza el juego, el papel del árbitro de ajedrez se vuelve crucial. El árbitro asegura el juego limpio, hace cumplir las reglas y resuelve cualquier disputa que pueda surgir durante el juego. En las partidas que involucran a jugadores de IA, el árbitro también debe monitorear los algoritmos de IA y asegurarse de que cumplan con las regulaciones del torneo. La notación de ajedrez sirve como registro de la intrincada danza entre jugadores, capturando cada movimiento y los cambios correspondientes en la dinámica del juego. La notación permite a los jugadores y analistas revisar y estudiar sus juegos, diseccionando las complejidades y descubriendo ideas ocultas. Para los jugadores de IA, la capacidad de estudiar grandes cantidades de datos de ajedrez en un corto lapso de tiempo proporciona una ventaja significativa en la preparación para futuros partidos. El mundo del análisis de ajedrez ha sido revolucionado por el software impulsado por IA. Estas herramientas avanzadas permiten a los jugadores estudiar juegos, realizar análisis en profundidad y obtener información valiosa sobre sus propias fortalezas y debilidades. Los algoritmos de IA pueden identificar los momentos críticos de un juego, resaltar las oportunidades perdidas y sugerir alternativas de movimiento óptimas. Las bases de datos de ajedrez, enriquecidas con millones de juegos tanto de jugadores humanos como de IA, se han convertido en recursos invaluables para los entusiastas del ajedrez. Estas colecciones integrales ofrecen una gran cantidad de conocimiento, lo que permite a los jugadores explorar diferentes aperturas, estudiar partidas famosas y profundizar en las estrategias de maestros anteriores. La disponibilidad de análisis de IA integrado en bases de datos de ajedrez mejora aún más la experiencia de aprendizaje. Los libros de aperturas de ajedrez, que alguna vez fueron las fuentes principales para estudiar la teoría de aperturas, ahora coexisten con los motores de apertura impulsados por IA. Los algoritmos de IA han ampliado los límites de la teoría de aperturas, desafiando las líneas tradicionales e introduciendo enfoques innovadores. Una combinación armoniosa de creatividad humana y análisis de IA ha dado lugar a nuevas variaciones de apertura y ha revivido el interés en líneas que antes se pasaban por alto. La IA también ha contribuido significativamente al campo de los estudios de finales. Las bases de tablas de finales de ajedrez, que almacenan el juego perfecto para todas las posiciones posibles con un número limitado de piezas, se han desarrollado a través de algoritmos de IA. Estas bases de tablas proporcionan soluciones definitivas y ayudan a desentrañar los misterios de escenarios complejos de finales, lo que permite a los jugadores refinar sus técnicas de finales. La estrategia y las tácticas del ajedrez han sido ampliamente estudiadas tanto por jugadores humanos como de IA. Los trabajos de maestros de ajedrez de renombre continúan sirviendo como principios rectores para los jugadores que buscan desarrollar su comprensión estratégica. El análisis impulsado por IA ha enriquecido estos principios, proporcionando conocimientos más profundos y arrojando luz sobre matices que antes no se habían descubierto. El entrenamiento de ajedrez ha evolucionado con la integración de la IA en el proceso. Los jugadores, desde principiantes hasta profesionales, ahora pueden aprovechar plataformas y aplicaciones impulsadas por IA para perfeccionar sus habilidades. Estas herramientas de entrenamiento ofrecen retroalimentación personalizada, desafíos adaptativos y la oportunidad de jugar contra oponentes de IA de diferentes niveles de habilidad, brindando una experiencia de entrenamiento integral y dinámica. Los libros de ajedrez, que alguna vez fueron la piedra angular de la educación ajedrecística,
han abrazado la era de la IA incorporando análisis y conocimientos generados por la IA. La fusión de sabiduría atemporal y análisis de IA de vanguardia ha producido una nueva generación de recursos educativos que atienden las diversas necesidades de los jugadores en todos los niveles. Las conferencias, talleres y seminarios de ajedrez también han adoptado la integración del análisis de IA. Los jugadores, entrenadores y expertos en ajedrez de renombre incorporan posiciones y análisis generados por IA en sus presentaciones, ofreciendo nuevas perspectivas e ideas novedosas a los estudiantes ansiosos. El papel en evolución de la IA en la educación en ajedrez continúa mejorando la experiencia de aprendizaje e inspirando a los jugadores a ampliar sus límites. Los rompecabezas de ajedrez han sido apreciados durante mucho tiempo por los entusiastas del ajedrez como un medio para perfeccionar sus habilidades tácticas y perfeccionar sus habilidades de cálculo. Ahora, los generadores de rompecabezas impulsados por IA ofrecen una gran cantidad de rompecabezas desafiantes adaptados a los niveles de habilidad individuales. Estos rompecabezas sirven como ejercicios alucinantes que ponen a prueba la capacidad de los jugadores para detectar combinaciones y anticipar variaciones. La llegada de las plataformas de ajedrez en línea ha llevado el ajedrez a la punta de los dedos de millones de jugadores en todo el mundo. Estas plataformas se han convertido en focos tanto para el juego casual como para los torneos competitivos. Al integrar motores de ajedrez de IA en su infraestructura, las plataformas en línea brindan una experiencia perfecta, emparejando a los jugadores con oponentes de IA para partidas desafiantes e informativas. Los deportes electrónicos de ajedrez han surgido como un sector vibrante y emocionante dentro de la comunidad del ajedrez. Las variantes de ajedrez impulsadas por IA, como el ajedrez Chess 960 y el ajedrez Tre-Check, han ganado popularidad en las ligas de deportes electrónicos. Los espectadores están cautivados por el choque entre jugadores humanos y oponentes de IA, siendo testigos de la fusión del ajedrez tradicional y tecnología de vanguardia. Las plataformas de streaming de ajedrez, como Twitch y YouTube, se han convertido en conductos para que los jugadores compartan sus juegos, estrategias y experiencias con una audiencia global. Los streamers de ajedrez, tanto humanos como jugadores de IA, involucran a los espectadores con su jugabilidad, análisis y comentarios entretenidos. La naturaleza interactiva de estas plataformas de streaming fomenta un sentido de comunidad y aprendizaje colectivo. Los campeonatos de ajedrez, como el Campeonato Mundial de Ajedrez y el Campeonato de Ajedrez por computadora, son excelentes ejemplos de la convergencia de jugadores humanos y de IA en el escenario más grandioso. Estos eventos muestran el pináculo de la destreza del ajedrez, mientras los grandes maestros humanos y los motores de IA luchan por la supremacía, cautivando al público con su brillantez y determinación. El ajedrez rápido, caracterizado por una jugabilidad de ritmo rápido con un tiempo de pensamiento limitado, es otra arena donde los jugadores humanos y los oponentes de IA ponen a prueba su temple. Las competiciones de ajedrez rápido, tanto en línea como fuera de línea, se han convertido en espectáculos emocionantes que exigen una toma de decisiones rápida y cálculos rápidos. La combinación de velocidad y profundidad estratégica lleva las habilidades de los jugadores al límite. Para los principiantes que recién comienzan su viaje ajedrecístico, la IA ha abierto una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje. Los tutoriales de ajedrez y las aplicaciones interactivas equipadas con orientación impulsada por IA brindan introducciones integrales al juego, ofreciendo lecciones paso a paso, ejercicios de práctica y desafíos adaptativos adaptados a las necesidades de aprendizaje individuales. Los clubes de ajedrez, una tradición de larga data para los entusiastas del ajedrez, continúan prosperando en la era de la IA. Estos lugares de reunión brindan a los jugadores oportunidades para jugar juegos amistosos, participar en torneos y participar en animadas discusiones sobre las complejidades del análisis de la IA. Ha infundido nueva energía en estos clubes, fomentando una vibrante comunidad de ajedrez. El ajedrez ha encontrado un lugar en las instituciones educativas, donde sirve como herramienta para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, planificación estratégica y habilidades para resolver problemas. El software de ajedrez impulsado por IA se ha convertido en un recurso valioso para las escuelas, permitiendo a los estudiantes explorar el juego, aprender del análisis de IA y competir con sus compañeros. La creciente prominencia de la IA en el ajedrez también ha provocado debates y discusiones en torno a las implicaciones éticas de la jugabilidad impulsada por la IA. Surgen preguntas sobre el papel de la aportación humana, la equidad, la transparencia, los sesgos de los algoritmos y el impacto en las normas tradicionales del ajedrez. La comunidad del ajedrez, junto con los desarrolladores y reguladores de la IA, continúa entablando un diálogo para abordar estas importantes preocupaciones. Más allá de las batallas estratégicas y los avances tecnológicos, el ajedrez conserva su estatus como forma de arte. La belleza y elegancia de una combinación bien ejecutada, las delicadas maniobras de las piezas y el rico tapiz de variaciones contribuyen al atractivo estético del juego.
Tanto los jugadores humanos como los de IA aprecian los aspectos artísticos que diferencian el ajedrez de los meros cálculos y algoritmos. El ajedrez ha sido reconocido durante mucho tiempo por sus beneficios cognitivos, estimulando el pensamiento crítico, la concentración, la toma de decisiones y las habilidades de reconocimiento de patrones. La integración de la IA en el ajedrez mejora aún más estos beneficios cognitivos, ya que los jugadores se involucran con el análisis de la IA, exploran nuevas estrategias y desarrollan agilidad mental en respuesta a los desafíos que plantean los oponentes de la IA cada vez más sofisticados. El ajedrez trasciende las barreras del idioma, la cultura y la geografía, actuando como un lenguaje universal que conecta a las personas de todo el mundo. El amor compartido por el juego crea un sentido de camaradería y respeto mutuo entre jugadores de diversos orígenes, ya sea que participen en partidos amistosos o competiciones feroces. El lenguaje del ajedrez une a los jugadores en una comunidad global. A lo largo de la historia, el ajedrez ha producido jugadores legendarios cuyos nombres están grabados en los anales del juego, desde los icónicos campeones mundiales de ajedrez como Kasparov, Fischer y Carlsen hasta los motores de ajedrez pioneros de IA como Deep Blue y Zero. Estas figuras han dejado una marca indeleble en el mundo del ajedrez y continúan inspirando a las generaciones futuras. Los torneos de ajedrez representan el pináculo del juego competitivo, donde los jugadores demuestran sus habilidades y compiten por títulos prestigiosos, ya sea el torneo de candidatos, el torneo de ajedrez Tata Steel o el Festival de Ajedrez de Biel. Estos eventos muestran la intensidad, el drama y la emoción que cautivan a los jugadores y espectadores por igual. Para muchos, el ajedrez no es solo un juego sino una forma de vida. Permea sus pensamientos, influye en su toma de decisiones y da forma a su visión del mundo. La integración de la IA en el ajedrez ha ampliado este estilo de vida, con jugadores que adoptan el análisis de la IA como una herramienta para la superación personal, la estimulación intelectual y el crecimiento personal. El impacto de la IA en el ajedrez se extiende mucho más allá de la jugabilidad. El desarrollo y la evolución de los motores de ajedrez de IA sirven como catalizador para los avances en el campo más amplio de la investigación de inteligencia artificial. Las técnicas creadas para el ajedrez, como el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales, han encontrado aplicaciones en varios dominios, dando forma al futuro de la IA. El aprendizaje automático, un subcampo de la IA, ha jugado un papel fundamental en el avance de los algoritmos de ajedrez a través del entrenamiento en conjuntos de datos masivos. Los modelos de aprendizaje automático adquieren la capacidad de predecir, evaluar y elaborar estrategias de una manera que recuerda a los jugadores humanos. Estos modelos evolucionan continuamente, aprendiendo de cada juego jugado, convirtiéndose así en mejores jugadores de ajedrez con el tiempo. Mientras miramos hacia el futuro del ajedrez, la presencia de la IA cobra gran importancia. La sinergia continua entre jugadores humanos y de IA promete nuevas vías para la exploración, la innovación y la colaboración. La tensión dinámica entre la mente humana y los algoritmos de IA alimenta la evolución del juego, empujando los límites de lo que se puede lograr en la noble búsqueda del dominio del ajedrez. En última instancia, el ajedrez es un reflejo de la encarnación del espíritu humano, ante nuestra búsqueda de conocimiento, dominio y la búsqueda de la excelencia. La fusión del ingenio humano y la inteligencia de IA en el mundo del ajedrez amplifica nuestra capacidad para imaginar nuevas posibilidades e inspirar grandeza. El ajedrez continúa iluminando el camino hacia una mayor comprensión, creatividad e innovación. Los desafíos de la era liderada por la IA en el ajedrez pueden ser grandes, pero el triunfo del espíritu humano radica en su capacidad para adaptarse, aprender y evolucionar, ya sea en el tablero de ajedrez o en el ámbito en constante expansión del ajedrez mejorado por la IA. Los jugadores abrazan estos desafíos, aprovechan la IA como socio y continúan superando los límites del potencial humano. Desde orígenes antiguos hasta el futuro impulsado por la IA, el ajedrez es un testimonio de nuestra curiosidad intelectual, nuestro deseo de compromiso intelectual y nuestro aprecio duradero por la brillantez estratégica. El rico tapiz de jugadores humanos y de IA que han contribuido al legado del juego garantiza que el ajedrez seguirá cautivando nuestros corazones y mentes durante las generaciones venideras.